Muy buenos días y bienvenidos a Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Yo soy Lourdes Martínez, saludo con muchísimo gusto a nuestro auditorio que nos escucha en la Ciudad de México y en el interior del país. Hola Martín, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Los saluda tu amigo Martín Esparza. Les invitamos a que nos escuche, estamos transmitiendo en vivo. Envío un saludo a todos los trabajadores del país y en especial a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esta mañana nos encuentra nuestra compañera Pati Carrasco con nosotros. Nos ha ocurrido un evento en Sonora y pues esperamos que esté muy bien por allá. Hoy es 22 de julio del 2011 y enviamos un saludo a todos los trabajadores de Telefónica que nos están escuchando. Nos estamos transmitiendo en vivo. Hagan sus comentarios a los teléfonos 55 18 77 60, repito 55 18 77 60, o al número LADA sin costo 01800 581 82 48. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Le damos un fuerte saludo y bienvenida a don Fernando Ternero, quien estuvo de vacaciones, ya está aquí con nosotros en los controles técnicos, y a Rosy y Domingo Aguatzin, quienes nos están apoyando en los teléfonos. También está Javier Barragán y también está María Aguilar y Silvia Aguilar apoyándonos en los teléfonos. Muy buenos días. Y nos vamos directo a la información. En México estamos al borde de que se extienda la hambruna por varias razones. Una de ellas es que no hay políticas para garantizar el abasto de granos ni la soberanía alimentaria, y esto ha provocado que pues haya desabasto de alimentos y por lo tanto encarecimiento de los mismos, de los productos agropecuarios, como consecuencia también de las sequías y heladas en pleno verano que quemaron las siembras de frijol y de maíz principalmente. Eso lo advirtió el presidente de la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, Cruz López. En entrevista con Frecuencia Laboral, dijo que el domingo pasado, 16 de octubre del 2011, fue Día Mundial de la Alimentación, pero en México llegó con un panorama sombrío y para colmo el gobierno federal propuso para el próximo año un recorte presupuestal al campo. Terrible porque tiene que ver con empleos. Tenemos un serio problema de abasto que seguramente se va a reflejar en los meses a partir del 1 de enero de 2012. Todo esto genera también daños en la ganadería. Van a mantenerlo el precio de la carne, son los precios de huevo, un importante de los costos, los costos en la ganadería tienen mucho que ver con el precio de los granos forrajeros, oleaginosas, pastos oleaginosos, que se utilizan en la alimentación de las ramas pecuarias. Entonces todo esto nos hace suponer que la canasta básica va a tener un impacto. Hay incluso un cálculo del orden de casi el 100%, el 90 y tantos por ciento de incremento de la canasta básica. En otro tema, sumado a esto, en la Cámara de Diputados se aprobó el jueves 21 de octubre mantener los aumentos a las gasolinas y a la electricidad, así como sostener sin cambios los impuestos como el IEPU, el impuesto sobre la renta, el IVA, que absorben hasta el 30% del ingreso de los trabajadores mensualmente, lo cual empeora aún más la situación de la economía familiar. En cambio, las grandes empresas mantendrán sus privilegios fiscales, con lo que en algunos casos no pagan nada de impuestos. ¿Y cómo ves, Martín, que va a seguir aumentando mensualmente la gasolina y por lo tanto otros servicios y los alimentos también? Sí, y aquí es increíble el razonamiento que hacen los diputados. Escuché al diputado presidente de esta comisión, desde el PAN, diciendo que los incrementos a la gasolina y a la electricidad no son inflacionarios, cuando todos sabemos que incrementar la gasolina pues, deriva una escalada de los precios a todos los productos de la primera necesidad, y si tienen problemas graves el campo con esta crisis de producción de granos básicos, todavía hacen el favor los diputados de subirle el costo a la electricidad, subirle el costo al diésel, a la gasolina, a todos los insumos básicos para la producción. Lo que sí observamos que el año que viene será un año muy difícil,
Además, esto le sumamos la pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora, pero bueno, nuestros representantes populares en el Congreso de la Unión tomaron esa determinación de subir durante los próximos 3 años, mensualmente el costo de la electricidad y el costo de la gasolina. Sí, hasta el 2014, pero ya verán que en el 2014 vuelven a tomar un acuerdo para seguirla subiendo en los siguientes años. Bueno, pues tenemos una información relacionada con el Sindicato Mexicano de Electricistas, que es que la semana pasada estamos entregando 400,000 firmas en contra del aumento de las tarifas eléctricas, y también tienes información sobre cómo van las negociaciones. Sí, Lulu, es importante señalar al auditorio que hay un descontento ya nacional sobre los abusos de la Comisión Federal de Electricidad en cuanto a las tarifas eléctricas. ¿Cuál es el mecanismo? A propuesta de la CFE, la Secretaría de Hacienda es quien fija las tarifas eléctricas, pero en todo el país hay un descontento porque primero están colocándose medidores de prepago para pagar por adelantado un servicio que es público. Segundo, hoy la Comisión Federal de Electricidad está contratando despachos privados para que tu adeudo lo manden a un despacho privado y puedan ejercer incluso la acción penal para detenerte, salgan bajo fianza pagando el costo de la electricidad desde el recibo de luz y además también los costos, los horarios por parte de los despachos. Prácticamente es la privatización de facto. Ayer veía yo un recibo de luz de un usuario en la zona central del país que le están cargando desde octubre del 2009, le están cargando todo ese adeudo, cuando primero el usuario ni tiene contrato con la CFE, segundo ni le han tomado lecturas, tercero le han estado dañando sus aparatos por variaciones de voltaje y apagones que hay en la zona central del país. Por eso se hizo una campaña desde el Congreso de la Unión de 1,000,000 de protestas, 1,000,000 de firmas en contra de los abusos de la Comisión Federal de Electricidad. Y el PRO Sindicato, en una acción que se hizo de recolectar con los propios usuarios, se sacaron 400,000 firmas, las cuales fueron entregadas, pero hay una exigencia de que principalmente el costo de la electricidad tiene que ver con la forma como se está produciendo la electricidad. Hoy el 80% de la generación en el país es a través de gas que no tenemos, gas que viene de contratos que le han dado a empresas privadas como Repsol, comercializadora SADCB, que es del rey Juan Carlos de España, que compra el gas en Perú a 56 centavos de dólar y a México lo meten a $9 el millón de BTU. Por este negocio se están metiendo a la bolsa 750 millones de dólares por año por el puro suministro de gas. Y son documentos que ya obran en su poder de la Comisión Especial que revisa la corrupción de la Comisión Federal de Electricidad sin que se haga nada. Entonces, decimos, están privatizando el sector eléctrico y al final quien termina pagando las consecuencias de esta pésima planeación del desarrollo energético del país son los usuarios, porque le siguen subiendo la electricidad. Ya al final vamos a hablar de cómo no quisieron imponerle impuestos precisamente a esta importación, este coyotaje en realidad del gas y para generar electricidad, y tampoco le quisieron imponer impuestos a la producción de electricidad en México para ir a hacer en Estados Unidos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto, bien más rápidamente, Martín, en un minuto, ¿cómo va el asunto de las negociaciones? Bueno, en Gobernación está la mesa instalada. El primer tema es la reinserción laboral y productiva de todos los trabajadores que no nos hemos liquidado. Ya entregamos una propuesta, es una propuesta muy viable, que tiene que ver con la parte técnica operativa. Ya demostramos a Gobernación de que las compañías contratistas que están haciendo nuestro trabajo de manera ilegal, pues primero ni tienen la pericia, no tienen la capacitación, instrucción y adiestramiento, y en todo el país hay problemas gravísimos. Ayer había variaciones de voltaje en distintas zonas de la zona central del país. Ya demostramos que han estado quemando transformadores, ha habido más de 172 explosiones de las bóvedas en el centro histórico, se están robando el conductor de cobre. Incluso en la semana detuvieron a 4 trabajadores de compañías contratistas de la CFE que se están robando el conductor de cobre de toda la red de distribución y de mediana tensión en la zona central del país. Están haciendo un caos en la zona centro, cuando acá tenemos una mano de obra calificada. Presentamos ya esas propuestas, estamos en espera de que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, resuelva ya el fondo del asunto. Incluso el costo de la plantilla de trabajadores sale
en 2.575 millones de pesos por año, sumando todas las prestaciones del contrato colectivo de trabajo, cuando esta industria en la zona central del país genera 56.000 millones de pesos por año por ventas de electricidad. Entonces es muy viable financiera técnicamente la propuesta. Por otro lado, se están haciendo las gestiones de lo que quedaron en los puntos, y uno de ellos que nos interesa bastante es la agilización de los trámites de los 12 compañeros que están en la cárcel. Ya las audiencias son una el día 25 de los 11 compañeros que están en el reclusorio Oriente. Ahí se termina la instrucción y estaríamos ya en condiciones de escuchar sentencia, y para el 11 de noviembre es la última audiencia de Miguel Márquez Ríos, que está en el penal de San Miguel en Puebla, y también se estaría cerrando la instrucción y estar escuchando sentencia. Bueno, pues esperemos que los dejen en libertad. Y nos vamos a más información. El dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, criticó el clima de violencia que se registra en algunas entidades del país, en particular en Guerrero, donde esta violencia pues ya alcanzó a los maestros, quienes son objeto de amenazas y chantajes por parte del crimen organizado. En respuesta a esas intimidaciones, los profesores han realizado marchas en Acapulco y exigen protección para su trabajo. El nuevo líder magisterial aseguró que el CENTE mantiene reuniones para conocer cada caso de violencia que afecta a los maestros en esa entidad. De Acapulco hay que pararlo porque han sido sujetos de amenazas, extorsiones, en algunos no casos dejé de casualidad mi grabadora por allá. de que ese programa y ese acuerdo está caminando y está caminando muy bien. Las subcomisiones 5 que quedaron establecidas vienen desarrollando reuniones de trabajo de manera permanente, inclusive con la presencia del señor gobernador del Estado. La exigencia puntual del sindicato y particularmente del Comité Nacional de que se investigue y se conozcan los culpables. Uno de los ejes de esto tiene precisamente en la región de Acapulco es que en algunas delegaciones sindicales, que como ustedes saben están conformados por varios centros de trabajo, cuando se ha conocido o hecho público la nómina de los trabajadores que le cobran, pues es por parte del crimen organizado una tarea sencilla, identificarlos y luego proceder a la amenaza o al chantaje. En otro tema, el líder magisterial rechazó que desde ese organismo se esté dando línea a los maestros para apoyar al Partido Nueva Alianza en la elección general del 2012 y argumentó que en el CENTE se respeta la pluralidad de militancia y orientación política de sus miembros, pues desde 1992, cuando se dejó atrás el corporativo. Bien, vamos al tema del despertar del gallo. La pregunta de hoy en el despertar del gallo es la siguiente. ¿Usted sabe si en el momento en que empezó a trabajar para su patrón no firmó contrato de trabajo, tiene derecho a las prestaciones que establece la Ley Federal del Trabajo? Si conoce la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 55 18 77 60 o al número LADA sin costo 01800 581 82 48, o bien comuníquese por correo a frecuencialaboral@frecuencialaboral.com. Bueno, pues miren, el pasado miércoles se presentó el secretario de Trabajo, Javier Lozano, a la Cámara de Diputados, porque cada año cuando se entrega el informe, los secretarios de Estado deben pues detallar y responder algunas preguntas de los diputados federales. Eso se le llama glosa del informe presidencial. Entonces se presentó precisamente para dar respuesta a varios cuestionamientos y reconoció pues algo que nosotros aquí hemos venido denunciando, que los empleos que él dice que se han creado son de muy mala calidad, con muy bajos salarios, sin prestaciones, sin derecho a seguridad social y que no hay ni siquiera garantía de que mantengan la vida de los trabajadores en sus empleos, porque no hay inspectores del trabajo, los que hay son menos de 400. Y bueno, lo que sorprende es que él no reconozca ya abiertamente y lo subraya él como un logro personal, que él reconoce pues que los empleos son de mala calidad. Pero lo peor es que anunció que al país le espera un aumento en las cifras de desempleo. Tenemos hoy en el mercado laboral. Digo, Corte. En México tenemos cada vez más jóvenes entrando al mercado laboral y cada vez menos mexicanos migrando a los Estados Unidos o más mexicanos regresando a los Estados Unidos.
Eso, en pocas palabras, lo que significa es que vamos a tener una mayor demanda por puestos de trabajo en nuestro mercado laboral. Soy Miguel Ángel Tenemos Jiménez. 376 inspectores de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Sabe para cuántos centros de trabajo? Para 800. Soy representante. Es muy difícil. Ha tenido todo el tiempo en todo lugar la inspección del trabajo y materia de seguridad. Tenemos poco más de 15 millones de personas en el seguro social. Ningún universo Coalición nada más. Coalición de de Trabajadores. la población económicamente activa. ¿De trabajadores? El problema que tenemos en el país, con el mismo reto de cotizar en el seguro social, Tierra apenas estamos a menos de una tercera parte. Miguel Ángel Jiménez, servidor. Aún sumando el ISSSTE, Fuerzas Armadas, Pemex, no llegamos al 40% de trabajadores Vamos a ocupados. hablar sobre la petición de que regrese mexicana nuevamente, El básicamente. salario mínimo no toca. Y por eso es que más gente en un hogar Sí, ¿no? Ahí vamos a trabaja empezar. para darle para satisfacer las necesidades de esa casa. Bien, el secretario del Trabajo compareció ante los integrantes de la Comisión de Seguridad Social y del Trabajo y Previsión Social para explicar el quinto informe de gobierno, el pasado miércoles 19 de octubre de 2011, y antes de comenzar hubo un minuto de silencio por un piloto de Mexicana de Aviación que se suicidó porque no encontró trabajo después de que fue despedido prácticamente todos los más de 8,000 trabajadores a partir del cierre de Mexicana. Y Javier Lozano dijo algunas verdades, pero también expresó muchas mentiras, como la del salario mínimo, que no ha perdido su poder de compra, dice, que en México no hay topes salariales y que respeta el derecho a la libre sindicalización, que los mineros no están siendo perseguidos por el gobierno federal actual y que el 60% de los trabajadores electricistas liquidados de Luz y Fuerza ya encontraron trabajo. Trabajadores que ya tienen un empleo en el mercado laboral. Voy a corte. El total es del 63% de los liquidados. El cínico, ¿eh? Sí, pero sabes qué? Que se presentó Bruno Ferrari y también dijo que las mejores sanciones, porque Bruno Ferrari es el secretario de Economía, y entre muchas cosas dijo que las... Vamos a entrar. Como en todas sus comparecencias anteriores, Javier Lozano recibió fuertes críticas el pasado miércoles, que compareció en la Cámara de Diputados, pues principalmente de legisladores del Partido del Trabajo, de Nueva Alianza y de Convergencia, pero entre los que más se destacaron fue Gerardo Noroña, porque incluso perdió el control, y le recriminó al secretario de Trabajo que mientras condena a la mayoría de los trabajadores al desempleo y a bajos salarios, su esposa trabajó en el IFAI cobrando 50,000 pesos mensuales, y lo acusó de ser el responsable de la desaparición de empresas públicas en sectores donde tienen negocios particulares este funcionario. Que defienden hoy a Lozano, defienden a un lacayo de... El archivo México es el que tú tienes, ¿verdad? Pues yo no lo tengo. No lo estoy insultando, es un tipo Bueno, que claro que sirve tenemos a los poderosos. Este hombre que está aquí mandó a miles de trabajadores del SME a la calle, a miles de trabajadores de Mexicana, ha permitido que pequeñas, medianas y microempresas quiebren a pesar de que generan el 80% de los empleos de este país. Reto a este señor, que algunos defienden, a que viva con 60 pesos diarios durante una semana solamente. Lo reto a que lo haga. Ese es el salario mínimo. Hay 40 millones que ganan $1 al día. Bueno, finalmente Javier Lozano, que se la pasó, cada que lo critican, él tiene la costumbre de voltearse a platicar con el que esté al lado, no importa quién sea, o de reírse, o de hacer muecas, y finalmente pues, se desquitó de todas las críticas que le hacían y afirmó, como ya lo había hecho en el Senado de la República, que los legisladores son buenos para criticar y malos para legislar, lo cual provocó la ira de Gerardo Noroña, quien dio algunos empujones, pero el secretario del Trabajo fue salvado ni más ni menos por quien menos uno se lo esperaba, que son los diputados federales del PRI, a quienes, bueno, pues lo que esperaba uno es que le hicieran una fuerte crítica, pero Amador Monroy, líder de la CTC y diputado federal priista, le pidió una disculpa por las críticas de Noroña a su esposa, y los priistas convinieron con los diputados panistas a través del líder del Congreso del Trabajo, Víctor Flores, que cuando Noroña ya realmente sí perdió el autocontrol, se paró Víctor Flores a hablar con otro diputado federal
federal del PAN, Arturo Ramírez Bucio, que ya estaba diciendo que se iban a ir si no respetaba a este secretario. Y bueno, pues se convinieron en levantarse de la mesa y después de 4 horas de sesión, pues ya no le permitieron a Noroña seguir con su réplica. El diputado del PAN, Arturo Ramírez Bucio, en entrevista con Frecuencia Laboral, dijo que a ellos no les ofendió lo que dijo Lozano, porque es la verdad que los legisladores son malos para legislar. Defienden a un secretario que les faltó al que salieron malos. Somos malos para legislar, es cierto. Está la reforma laboral, tiene un año, no seremos malos. ¿Tú crees que no somos malos? ¿Se coinciden? Claro que somos malos. Bien, les damos un saludo a Jesús González, desde Juan Noes de la Resistencia Laboratorio, y le mandamos también a su hijo Chuchín, que nos está escuchando, nos escucha todos los sábados. Carlos Muñoz Márquez de Coyoacán, saluda al equipo de Frecuencia Laboral, felicita por el 6º aniversario. Nos recuerda que todos los sábados de 11 a 3 de la tarde se instalan una mesa de quejas en el Parque de la Bola, en la calle Xochitl, delegación Coyoacán. También nos habla Salvador Martínez del Vergel, el vigilante de edad de 68 años, nos pide a todos que recordemos, o mejor dicho, que le preguntemos al gobierno federal dónde está la famosa frase de amor y pasión por México. Bueno, pues la señora Nancy Peralta de Tlalnepantla felicita a todo el movimiento de ESME y dice que en Cuautitlán Izcalli hay una profesora agrónoma, Margarita Tadeo, que mejoró el maíz orgánico para que rindiera 30% más, y que bueno, pues si tenemos grandes científicos y apenas se podría mejorar la producción del campo porque se podrían regalar fertilizantes. Efectivamente, eso también se ha discutido mucho con el titular de Pemex, pero pues ellos realmente todo indica que están desmantelando al país, como ya hemos traído aquí, pues científicos de Chapingo que explican que es porque están favoreciendo a empresas comercializadoras que concentran la producción y bueno, pues les dan cupos de importación sin necesidad. De Arturo Higuera dice que fue a Portales y le pidieron que haga las cartas de signatarias, pregunta si las hace o no. Bien saludar todas. No, tenemos esa discusión ya en Gobernación, porque existen cartas de signatarias, hay un expediente en el sindicato, con esas vamos a continuar haciendo reclamo de los seguros sindicales principalmente. Entonces No hay que hacer las cartas porque este es tripartito, es un seguro sindical para los jubilados, que es una aportación de todos los trabajadores. Nos vamos a Derecho y Justicia para los Trabajadores. Derecho y justicia para los trabajadores. Y las cartas que está emitiendo ahí. Licenciado Jesús Luna, muy buenos días. ¿Qué tal, Martín? Buenos días. Una pregunta de David Hernández. Dice que si es legal que el gobierno no dé contrato de contratación a un docente y lo traiga a puras vueltas y diciendo que a lo mejor hasta otro ciclo lo contratan. Cabe mencionar, dice que lleva 2 ciclos escolares interrumpidos. Bueno, sin duda esto demuestra qué tipo de país tenemos, ¿no? Los principales funcionarios de este país, de quien gobierna ese país, son los que menos cumplen la ley. Y con las declaraciones a veces tan cínicas y ruines como la que hace el diputado, que son malos legisladores, pues ya imaginemos qué tipo de país tenemos. Efectivamente, el trabajador, de acuerdo a la ley burocrática, dice que cuando trabajan más de 6 meses de manera continua, tienen derecho a tener la base o el contrato por tiempo indeterminado. Es ilegal la forma de contratación que están haciendo, no solamente con el personal docente, que son profesores, sino en términos generales con todos los trabajadores de las diversas instituciones. En el sector salud, el 33% se calcula que la plantilla de trabajadores del sector salud están contratados por honorarios o por tiempo indeterminado y les van dando contratos cada 3 o 4 meses y así se la pasan años sin que tengan estabilidad en su empleo sus trabajadores. Está llamando Antonio Sánchez de la colonia Cuauhtémoc, o la delegación Cuauhtémoc, y él dice que lo despidieron hace un mes y en 7 años que laboró para esta empresa nunca le dieron participación de utilidades, y si todavía puede reclamar. Solamente para reclamar la de un año anterior. Ok, y si no le dieron tampoco liquidación, ¿ya no puede? Puede demandar, tiene 2 meses para meses, poder demandar. Ok, pues nos seguimos con más Teléfono, licenciado. Con todo gusto, 55 16 77 97 88.
Pues mientras el gobierno federal propuso una reducción en el presupuesto del sector agropecuario en 34,000 millones de pesos, en carreteras, en donde están reclamando más de 4,000 millones de pesos, en puertos con 2,000 millones de pesos que hacen falta, y en la vivienda que acordaron pedir 100,000 millones de pesos. En educación y otros renglones, el presidente de la República, Felipe Calderón, está pidiendo un aumento en su gasto de publicidad y propaganda para ejercer más de 5,000 millones de pesos en el 2002, año electoral. En entrevista con Frecuencia Laboral, el pasado martes 18 de octubre del 2011, el senador Renan Cleominio Soreda, secretario de la mesa directiva del Senado de la República, se pronunció a favor de que ese gasto excesivo se reoriente a educación, salud u otro rubro para la nación. Porque nos pareció también que durante los informes itinerantes que hizo el presidente de la República, pues tampoco tenemos muy claro cuánto se apuntó de dinero. Me parece que 5,000 millones es un montón de dinero que pudieron bien destinarse a otros objetivos, además que ya ha tenido inclusive voy a corte de la propia autoridad electoral en alguna ocasión, porque este objetivo de para promocionarse ha tenido inclusive efectos en la feria electoral. Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores pasan. Seguimos. Un saludo a Fernando Larios, líder de los rudos, y al Popeye Joel Hernández, que están aquí con nosotros visitándonos. Los invito a que visiten www.frecuencialaboral.com y desde ahí le puede dar clic al portal de los rudos, y Gaby Barragán nos está haciendo el favor de tomarnos el video para subirlo. ¿En dónde, Gaby? Buenos días, es www.fraternidaddejubiladosma.blogspot.com. Bien, en otro tema, el campamento de los mexicanos indignados, instalado frente a la Bolsa Mexicana de Valores, convoca a los mexicanos a sacudirse el miedo y la apatía y protestar en contra de los políticos que solo les importan sus intereses particulares, a no permitir que los mexicanos sigamos ganando sueldos de miseria. En ese lugar hay un profesor universitario que este sábado cumple 12 días en huelga de hambre. El catedrático comentó: de ignorados a indignados, se advirtió que no se moverá de su intento hasta que el gobierno asigne el 2% del Producto Interno Bruto para la educación pública superior. En otras demandas, escuchemos a Edur Velasco. Tenemos que dejar de estar aterrados. Ha habido tanto miedo, se ha sembrado tanto el terror en la población, que hay un espíritu de la población en donde requiere primero sacudirse el miedo para volcarse primero recuperar su dignidad y convertirse en indignados. Tres nuestras demandas: 2% del Producto Interno Bruto para la educación superior. Segundo, salario mínimo constitucional, salario mínimo de un peso pero de plata, recuperar el poder adquisitivo que aguanta el salario en México y que hoy tenemos la vergonzosa condición de tener el salario mínimo más bajo de toda América Latina. Y tercero, reinstalación de los compañeros electricistas, porque en su conflicto se encierra la vigencia o no del artículo 123 constitucional. Bien, sobre el mismo tema, dice, no es que no haya suficientes mexicanos irritados, más bien lo que falta es mayor coordinación y difusión de este movimiento global que hace 5 meses apareció en las protestas de Madrid, de las manifestaciones estudiantiles en Chile, y a un mes del frente en Wall Street de Nueva York. Escuchemos de viva voz a uno de los indignados. De viva voz. Participó en la asamblea que toma la calle, Democracia Real Ya, que nos venimos reuniendo desde hace 5 meses en el Monumento a la Revolución. Entonces, el momento de los indignados, ¿no? Que nosotros está pidiendo ahorita en particular un aumento a la educación pública universitaria, lo apoyamos, pero bueno, pues es mucho más ambicioso. Tratamos de cuestionar realmente el modelo neoliberal a fondo, ¿no? No solo a nivel, por ejemplo, en educación en la universidad, un saludo afectuoso de Antonio Durán. La cobertura. Y pues también una crítica hacia el modelo neoliberal, con toda la devastación económica que ha traído. Un saludo para su hijo que está enfermo. Ya lo pasamos. ¿Ya? Pero no lo han dicho.
Miguel Ángel Jiménez, representante de la Coalición de Trabajadores de Mexicana de Aviación. Bienvenido a la hora. ¿Qué tal? Buenos días, Rodolfo. Bueno, pues ante todo deseo agradecer el espacio aquí este sábado con mucho frío. Un saludo también a René y a las personas que están aquí con nosotros en la mesa. Queremos manifestar nuevamente la necesidad de que Mexicana de Aviación regrese al vuelo, porque es necesaria para México. Es una aerolínea que en 90 años todos los empleados que participamos en ella dieron un servicio excelente, una calidad de primer nivel. La empresa fue reconocida y ha sido reconocida, continúa mundialmente. Los extranjeros cada vez que visitaban nuestro país se quedaban con la boca abierta. Muchísimos artistas que volaron con nosotros y de repente el 28 de agosto del año pasado, 2010, se paró la operación. Periodistas extranjeros que han venido a platicar con nosotros se quedan también admirados de que se hayan detenido la operación de 105 aviones. 105 aviones, eso no se hace en ningún lado, eso solamente sucede en México. Solamente en México es como tratan a los empleados, bajarles los sueldos radicalmente de la noche a la mañana. La afectación ha sido muy grave, 8.500 trabajadores directos, personal, lo hemos dicho y lo reiteramos, altamente calificado, personal que se estuvo capacitando constantemente, periódicamente. El mantenimiento está reconocido en mantenimiento de Europa, está reconocido también en Estados Unidos, y mantenimiento está reconocido como uno de los mejores mecánicos en todo el mundo y en México. Entonces, por eso que nosotros solicitamos al gobierno que regrese a Mexicana de Aviación. Tenemos más de un año sin sueldo, es un año de veras que ha sido desastroso. Tenemos problemas con las hipotecas, tenemos problemas ya con nuestro alimento diario, tenemos el problema de que el martes pasado, desafortunadamente, el piloto Alejandro López, que en paz descanse, tomó la decisión fatal de suicidarse en Coyoacán. Era una persona excelente también, y como piloto, como persona, y estamos muy preocupados porque no tenemos una respuesta. Se dice también que las empresas hay que reestructurarlas. Ese es un punto de vista que tenemos muy en mente. A las empresas hay que reestructurarlas, no hay que quebrarlas. Y en México parece que es lo que sobre lo que van. La quieren quebrar y nosotros no lo vamos a permitir. Debemos seguir adelante y tenemos que hacer que Mexicana de Aviación vuele nuevamente. Sí, se dice que eran más de 8.000 empleos directos, pero más de 90.000 empleos indirectos. 200.000 indirectos, así es, en las estaciones, en los aeropuertos, y hay transportistas, hay hoteleros, hay muchísima gente involucrada, la gente que está en los aeropuertos, que tiene sus negocios, aquí en la Terminal 1 están parados totalmente, y eso no lo consideramos justo y vamos a seguir adelante. Desde el 6 de agosto de este año estamos ahí en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A la fecha, el 28 de octubre, ya se termina el concurso mercantil y esperamos el pronunciamiento final el día 15 de noviembre. Ya se ha hecho la transacción con las acciones. Y finalmente esperamos que ya Mexicana de Aviación vuele, porque es una necesidad para México. Queremos que Mexicana de Aviación vuele, que todos los trabajadores tengan su trabajo nuevamente. Bueno, y ustedes tienen un plantón permanente aquí en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Cuántos días llevan ahí? Estamos desde el 6 de agosto. Desde el 6 de agosto, pues en realidad hay mucha incertidumbre. Y la SCT estamos
haciendo lo pertinente para que hubiera vuelos charter. Hay aproximadamente una solicitud de 90 vuelos charter ya de... Esos son vuelos fletados, son vuelos que se compran con anticipación. Y quiero remarcar una situación. El señor Héctor Velázquez Corona, que es el director general del aeropuerto, nos está diciendo que no puede volar Mexicana como charter, ni siquiera como charter, porque debemos 60 millones de pesos bueno, Mexicana debe 60 millones. Eso es incorrecto, porque una vez que se hagan las transacciones, va dentro de todos los conceptos con el nuevo capital. Y además, como charter existen permisos totalmente aparte, y así es como sí puede volar, pero el señor dice que no se puede, y eso también es incorrecto. Bueno, detrás de esta quiebra de Mexicana hay un fraude a la nación, porque quien tenía la concesión, el primo del dueño de Televisa, le pidió prestado casi 1,000 millones de pesos A Bancomex. Pero no no es el dueño de Televisa. a Bancomex, ¿no? No es el dueño de Televisa, es Gastón Azcárraga. Bueno, es familiar. El primo. Así es, exactamente. Sí, así es. Sí, solicitó una cantidad de, me parece que son 1,000 millones de pesos a Bancomex. Cuando mejor estaba la compañía, se compraron aviones de Airbus, buenísimos aviones, y se tomaron rutas a Londres, se tomaron rutas a Madrid, y en el momento en que se suponía que estábamos mejor la compañía, como siempre lo esperábamos, en ese momento se acabó. Dijo, no, ya no tengo, así es de que me voy a concurso mercantil. El 5 de agosto del año pasado se fue a concurso mercantil, y el 28 de agosto se pararon las operaciones. Bueno, pues vamos a estar pendientes. Nosotros hemos estado muy pendientes de todo este proceso de quiebra que fue de fraude, y pues le agradecemos que haya estado con nosotros. Nos vamos muchas gracias. A más información. Las mujeres mexicanas cumplimos 58 años de haber sido integradas constitucionalmente a la vida política nacional y al derecho a votar y ser votadas. Esto fue el pasado lunes 17 de octubre del 2011. Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Senadores, Blanca Judith Díaz Delgado, advirtió que en México todavía falta eliminar muchas trabas culturales para que la mujer ejerza su derecho a ocupar puestos claves de la dirección política. Que, aunque hemos avanzado, creemos que la base todavía tiene que ser ya de manera más radical. Todos los partidos políticos tienen que, sobre todo los políticos de las mujeres, ¿no? Los partidos políticos tienen que hablar y tienen que demostrar que verdaderamente son congruentes, ¿no? Para buscar la participación de las mujeres. Yo creo que no podemos culpar a las mujeres de que por las cosas no avancen, porque las mujeres, insisto, no estamos totalmente inmersas en la toma de decisiones. Y habría que revisar, por ejemplo, aquí en el Senado, la mesa de coordinación sigue sin ninguna mujer, como muchas estructuras en muchos lados. Aunque las mujeres hemos avanzado, bueno, no son la mayoría en el Congreso federal, mucho menos en los congresos de los estados en donde solo representan el 14%, y bueno, en las alcaldías el 4%. Esa es nuestra realidad nacional en los temas de toma de decisiones. Y aunque hemos avanzado en las regidurías, a la hora de que se busca la cabeza para coordinar, pues no se piensa necesariamente en una mujer. Por otra parte, el diputado federal de Nueva Alianza, Gerardo del Mazo Morales, dijo que es alarmante que, intentando promover la participación política y ciudadana de las mujeres, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2012 contemple recortes muy elevados para las dependencias encargadas de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. La Secretaría de Gobernación solo contará con 107.9 millones de pesos para la planeación demográfica del país y para promover la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Es decir, 49.2 millones menos de los que recibió este año para el mismo rubro. Nos vamos al toque. Bueno, nos vamos antes a una serie de anuncios comerciales. Nos vamos al toque. Entramos con... Tenemos
llamada Rogelio García de la Gustavo Madero pide asesoría ya que ellos se opusieron a que les cambiaran el medidor. Los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad les dijeron que tarde o temprano se iban a ver las caras y los amenazaron. ¿Qué pueden hacer, licenciado? Pues denunciar ante el Ministerio Público ese tipo de situaciones y digamos se pusieron en contacto con nosotros, ya sea con el compañero Guillermo Juárez, que es el responsable, o con su servidor. ¿Qué número de teléfono? Bueno, conmigo al 5516 77 97 88. Otra vez, por si no lo alcanzaron a anotar. 55 16 77 97 88. Y Patricia Álvarez, del municipio de Otumba, pregunta al licenciado Luna si puede recuperar el dinero del Infonavit que acumuló de 1977 a 1985 en una empresa, ya que no obtuvo ningún crédito debido. Sí, lo puedo recuperar. ¿Que le hable a dónde, licenciado? Al 55 16 77 97 88. O sea, 44 son 55. ¿O es fijo? 55 16 77, así se marca el celular. Fijo. Bueno, Claudio Ramírez de Coacalco felicita el programa y manda saludos a Martín Esparza y a los trabajadores de él. Me pregunta si alguien sabe por qué salió del aire Jorge Saldaña o si lo cambiaron de horario. Pues lo vamos a investigar porque no lo sabemos. Celestino Herrera de San Luis Potosí nos felicita a todos los que estamos en el programa y saluda a todos los trabajadores del SMEC en esta lucha histórica. María Elena Méndez de Iztapalapa pide si se puede hacer mención de agradecimiento al maestro Miguel Ángel Granado Chapa. Efectivamente, el gran periodista objetivo de este país, Miguel Ángel Granado Chapa, mencionamos, hizo uno de sus últimos artículos, fue Luz y Fuerza del Botín, y es una remembranza de todo lo que ha pasado a 2 años del ilegal decreto. Desde aquí, todos los que trabajamos en frecuencia laboral, nuestro reconocimiento a Miguel Ángel Granado Chapa, nuestra solidaridad a las propias familias. Los rudos saludan a frecuencia laboral y envían un fraterno saludo a Roberto Rojas Hormigo y familia. Gonzalo Monterrey, es necesario que Felipe Calderón aclare la crítica que hizo al PRI y que había pactado con el crimen organizado. Manda saludos a todos los que estamos en el programa. Les quiero recordar que la repetición del programa la pueden escuchar después de las 5 de la tarde en www.frecuencialaboral.com y ahí le da clic al botoncito que está a su izquierda, que se llama el programa de la semana, le da doble clic y lo lleva directamente a la repetición. Y para todos los niños que dicen que nunca tenemos información para ellos, pues hoy tenemos una información muy buena, que es que va a haber un festival de títeres, como cada año, le conmemoran a Mireya Cueto, una mujer que se dedicó toda su vida a la titireteada, y tiene incluso su museo, va a haber ahí una exposición de títeres, y empieza a la 1 de la tarde, va a haber una obra, a las 6 de la tarde va a haber otra obra, y va a ser los sábados y domingos de esta semana y la próxima. No falten, son muy buenas las obras, es gente muy profesional y lo está dando absolutamente gratis, no para usted, ni un quintalamo que tiene que ir a formar media hora antes. Y vaya, no, o sea, no desperdicien esa oportunidad de llevar a sus hijos a un agasajo de títeres y a absolutamente gratis. Lugar Lulú. Pues pequeño detalle que se me estaba pasando, Eje Central Lázaro Cárdenas o Avenida Central, según como la conozcan, 445, es junto a la Plaza de las Tres Culturas. Había antes un hospital ahí del IMSS, ya no está, pero a un ladito está el Teatro Isabela Corona. Es el Festival de Títeres Mireya Cueto, vayan, no falten, es Lázaro Cárdenas, esquina con Eulalia Guzmán, no es cierto. Y nos vamos a más información, pues las dos centrales burocráticas se unen, tanto la CEPSE como la CEDES van a trabajar por la defensa del ISSSTE para que los servidores públicos tengan mejor atención médica y abasto de medicamentos. La presidencia colegiada de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos se congratuló por la postura de Joel Ayala, quien había permanecido callada ante la grave situación que priva en el instituto, o sea, en el ISSSTE. Inteligente de Joel es sumarse. Te recomiendo, ¿sabes qué? Que le pongas en la modalidad de no flash, porque necesidad imperiosa, porque ya el reclamo interno del ISSSTE, del propio bueno, porque los de flash están muy malos. Hace propicio que él también haga el pronunciamiento. Por ello lo felicitamos al sumarse a este proyecto que hemos emprendido en nuestra federación, en la FEDES, y reconocerle su liderazgo a través de ello, ¿no? También creemos que
tiene un compromiso social y que hoy da ese paso importante, pues también merece que, así como cuando se cometen errores, también hoy le hacemos un reconocimiento pues, por sumarse a este proyecto también, ¿no? Para él y para quien él tiene que servir, yo creo que será para el decoro y para el beneficio de, primero, los del y segundo, para quienes ahí mismo laboran, que es contra quien se iba la ciudadanía en relación permanente. Sí, mejor. Bueno, si no da tiempo, si no, que no me lo sabe. Toque crítico, no sé, por favor. El toque crítico de Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bien, vamos a hablar hoy sobre la presentación del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos. Ayer se entregó de manera formal la petitoria a la Secretaría General, que encabeza Gianni Rogoni. También estuvo la secretaria operativa de ese tribunal, Simona Praunatario, estuvo Philippe Texier, quien es magistrado de la Corte de Casación de Francia y expresidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, estuvo Franco Hipólito, magistrado de la Corte Suprema de Casación de Italia y vicepresidente del Tribunal Permanente de los Pueblos. ¿Qué es el Tribunal Permanente de los Pueblos? Se trata de un tribunal ético internacional de carácter no gubernamental, cuya tarea consiste en determinar la existencia de violaciones a los derechos fundamentales de los pueblos, así como en denunciar ante la opinión pública a los autores de tales violaciones. Está conformado por múltiples personalidades de reconocida autoridad moral provenientes de diversos países, disciplinas y horizontes ideológicos. La misión del Tribunal Permanente de los Pueblos es promover el respeto universal y efectivo de los derechos fundamentales de los pueblos, de las minorías y de los individuos. Su labor se encamina precisamente en la construcción de una legislación que proteja tales derechos. Ayer me tocó hacer la presentación sobre la violación permanente y sistemática a las leyes nacionales y tratados internacionales que propician protección y promoción de sus derechos universales al trabajo. Ayer expliqué cómo de manera sistemática hay una política antilaboral de Estado. Presentamos varios casos. El primero fue el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas. El segundo fue el del Sindicato Minero. El tercero fue el de los trabajadores de Mexicana de Aviación. El cuarto es de los trabajadores inmigrantes. El quinto fue el tema del trabajo infantil. El sexto fue los salarios de hambre y desempleo. El séptimo fue los maestros democráticos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esta ponencia forma parte de 7 audiencias que se van a realizar. Este tribunal va a sesionar ya de manera permanente a partir de este año hasta el 2014. La forma es integrar de manera jurídica la violación sistemática por parte del gobierno mexicano a los derechos laborales y a los convenios internacionales. Esto permite reforzar para que una vez que ellos revisen las violaciones y se dé a conocer públicamente, también se puedan interponer ante las cortes internacionales la violación sistemática de los derechos laborales de los trabajadores. Bueno, pues en más información, el gobernador de Oaxaca, Gabriel Juez, solicitó en la Cámara de Diputados mayores recursos para el desarrollo de ese estado, donde se ubican algunos de los municipios más pobres del país, y también dijo que se suma a la exigencia de los maestros para aumentar los recursos a la educación básica y superior de Oaxaca. El tema educativo, decía yo, es una prioridad. Yo les puedo comentar que tenemos una muy buena relación que la estamos construyendo con el magisterio oaxaqueño. La preocupación de ellos es la nuestra. Necesitamos ir a un proceso de regularización de clases a través del poder, que fue parte de lo que ellos plantearon. Tenemos muchos profesores que no están regularizados sus clases, aunque cobran, no están regularizadas. Nos preocupa, por ejemplo, el estado físico de la infraestructura que tienen las escuelas en Oaxaca. Son alrededor de 14,000 escuelas que durante mucho tiempo no han sido atendidas y requieren una inversión importante. Y otro rubro importante es la educación superior. La Universidad Benito Juárez de Oaxaca, desde las universidades que en proporción, recursos, número de estudiantes, reciben. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, les habla su amigo el bombero peregrino.
Hoy les platicaré de los incendios en chimeneas. 4 de cada 10 incendios en lugares donde venden comida suceden en el área de cocina, precisamente en el tubo de la chimenea. Esto es porque en las paredes de los ductos de la chimenea se van pegando los sólidos de los aceites quemados y se va formando una capa de cochambre que puede en un momento dado incendiarse. Si esta capa es lo suficientemente gruesa, puede caer trozos de cochambre prendidos sobre la estufa y puede ser que el incendio se propague. La recomendación es que limpien el ducto de la chimenea por lo menos una vez al mes para que no se forme esta costra de cochambre y así evitar un posible incendio. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Bien, nos despedimos de ustedes informándoles a todos los trabajadores de la Resistencia y jubilados que no se dejen sorprender. Por ahí hay una convocatoria que está haciendo un impostor que es Jorge Sánchez, que fue expulsado del sindicato y lo está citando en la Junta de Conciliación y Arbitraje diciendo que les van a resolver el tema de la nueva empresa. Eso es mentira, no tiene interés jurídico, no tiene ninguna representación legal, pero cuando ya estamos próximos a que se resuelva el conflicto es cuando suben a este tipo de gente para dividir al sindicato mexicano del